¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un live, no lo tenía programado. Como siempre, voy a tratar de ser breve. En esta oportunidad, siendo las 19:21, voy a partir a las 19:23. Las personas que lo vean diferido avancen hasta el minuto 2 para comenzar. Muchas gracias, Orrego Pablos. Ahí mandaste saluditos. ¿Qué más tengo que mencionar hoy día? Voy a hablar de un solo tema. ¿Por qué voy a hablar de un solo tema? Se me ha criticado en el último live que hablé de 3 cosas. Es verdad. Lo hago con la mejor intención de informarles. Pero hoy día me voy a centrar en un tema y es un tema que no tiene que ver tanto con contingencia. Ya, así que no voy a andar moviendo al monitor ni nada por el estilo. Lo otro es que hay un live pendiente con una colega, con Paola. Con Paola hoy día no estaba bien de salud y espero poder entrevistarla porque quedó un tema pendiente respecto a la cirugía y los tratamientos y las intervenciones para conversión de género. Y eso es un tema muy delicado y que me gustaría que ella lo abordara porque ella es la persona especialista que ha abordado 200 casos. Entonces, ahí nos va a mostrar en qué indicaciones vale la pena, en qué indicaciones es riesgoso, en qué indicaciones hay controversia, especialmente con los más niñitos, las personas de 9, 10 años que pueden estar pasando por este proceso. Así que lo dejo hasta ahí y por eso yo todavía no voy a hacer ese live. Pero cuando ella esté bien de salud, lo vamos a hacer para que ustedes estén informados. Qué bueno que les gustó el video de Serbia la otra vez. Ya, en un minuto más comenzamos. Muchas gracias por el apoyo. También otro detallito, antes de comenzar, algunas personas han criticado que en el late en el que participo aparecen ciertas marcas comerciales que se asocian a la obesidad o a distintas adicciones. Yo no tengo que ver con eso. Si yo voy invitado a un lugar, y voy invitado, no hay ningún tipo de contrato o remuneración, yo tengo que aceptar las condiciones propias del lugar. ¿Ya? Así para todas esas personas que me han criticado que como tú estás en un video, en un programa donde hay ciertas marcas de X, Y, Z, eso no es resorte mío. Y creo que es mucho mejor participar y a mí se me trata bien. ¿Ya? Así que por favor, subir un poquito el nivel intelectual a algunas personas que reclaman por todo. Bueno, vamos a comenzar en 30 segundos más. Pero ya están informados. También la última información, acuérdense que estos lives son gratuitos, no espero ningún tipo de aporte económico por ellos, ni nunca lo haré. Y si este u otro live es subido a alguna plataforma por YouTube con suscripción o monetizada, no se suscriban, no moneticen porque no es mía. Estos lives solamente se transmiten a través de Instagram y si alguien lo sube a YouTube o a otra plataforma, es cosa de ellos, pero no se suscriban porque este tipo de cosas es gratis. ¿Por qué me desgasto en dar explicaciones de octanaje? Porque todas las personas preguntan, pues, y bueno, ¿qué quiere que haga? Ahora, no me reclama usted en dar explicaciones, ve, cada uno quiere hacer lo que quiere. En mi espacio daré las explicaciones que quiera dar. Ya, voy a comenzar desde ahora. Bueno, ¿cuál es el tema que me gustaría tratar hoy? Que es un tema que tiene más que ver con lo que a mí me pasa en las atenciones. ¿Ya? Más que ver con un tema como del concepto del tema en general. No voy a responder preguntas de aquí en adelante hasta que cierre el tema, ¿ok? Porque si no voy a perder el hilo de la conversación. Así que por favor, los que pregunten de aquí en adelante, mantengan un poquito de paciencia y después leeremos comentarios. Bueno, habiendo dicho esto, yo les quiero indicar 2 cosas que a mí me llaman la atención en términos de psicología, pero que les pueden servir a ustedes como autoconocimiento. La primera tiene que ver con la geografía humana. Miren, cuando una persona va a construir algo en general, por ejemplo, sea en el desierto, por ejemplo, sea en Calama, en Chile, por ejemplo, sea en Santiago de Chile, por ejemplo, sea en Aysén, lo primero que hace esta persona es conocer la geografía del lugar. Es decir, donde hay alturas, si hay llano, si hay ríos, si hay lugares
como lo que pasó en Concón, donde hay dunas, cuáles son terreno firme, cuáles son terreno frágil, y luego tú decides construir. Cuando a veces los seres humanos, en su soberbia, tratan de construir en lugares donde no es apto, por ejemplo, arriba de un río, por ejemplo, en una duna, por ejemplo, en una falla geológica, como varias que hay acá en Santiago, tarde o temprano el ambiente cobra su curso o retoma lo que ya era. Esto ha sido dicho en distintas filosofías, tanto orientales como occidentales. Por ejemplo, en Oriente, en el taoísmo, el principio de armonía con la naturaleza. O en Aristóteles, la eudaimonía, que era una forma de la felicidad que era estar en armonía con los ciclos de la naturaleza. Entonces, una de las cosas que pasa más cuando uno trabaja con personas es de que ellos no conocen su geografía. ¿A qué me refiero con su geografía? Con el ambiente natural. El ambiente natural, el ambiente innato que ellos tienen, que en psicología podría llamarse rasgos. Los rasgos que básicamente son, o se conocen, como características innatas o relativamente innatas. Entonces, muchas personas no conocen sus rasgos de base y tratan de construir una persona, en esta metáfora una edificación, sin tomar en cuenta sus propias características geográficas. Y eso empieza tarde o temprano a crear problemas. Yo no soy psicoanalista ni soy experto en el psicoanálisis, pero nos plantea que hay 3 estructuras que nos van a servir para esta conversación. El ello, el yo y el superyo. Sería parecido a esta idea de el ello, equivalente como a la geografía natural que tiene cada persona en sí misma, su instinto, su forma de ser espontánea, y el superyo, que sería lo que se intenta construir de esa persona, lo que se intenta edificar. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces las personas, bueno, de hecho la persona viene de máscara etrusca, en general cuando uno trabaja con uno mismo, deja de lado constantemente las características instintivas de uno, las disposiciones de uno. ¿Y cuál es el problema? Tarde o temprano, esas disposiciones cobran su cuenta y tratan de llevarse lo suyo. Insisto, si usted edifica un rascacielos en el río Mapocho, usted lo puede dragar, igual como puede dragar una planicie, un borde costero, pero tarde o temprano va a tomar su curso. Y ahí es donde vienen las crisis de las personas, porque muchas veces lo que se llama en psicoanálisis la pulsión empieza a horadar este edificio que tú has construido, hasta que tarde o temprano, cuando ya no hay suficientes reparaciones, se derrumba. Entonces, a mí me llama la atención un poco, porque insisto, esto viene de Freud, viene de los Tao, viene de Aristóteles, viene desde múltiples, bases, pero me llama la atención que pocas veces, cuando una persona trabaja consigo misma, considera estos elementos instintivos. Hasta Nietzsche lo plantea. Nietzsche lo plantea en el sentido de que no hay que domesticar esa parte salvaje, sino que hay que aprender a convivir y lidiar con esa parte. En otras palabras, si a usted le dijeron de que usted era una persona capaz, no sé, es que voy a meterme en puros problemas acá, pero no sé si usted me entienda a lo que me refiero. Por ejemplo, imagínese que a usted le dijeron en el mundo que a usted tienen que gustarle las mujeres. Y su rasgo instintivo y su disposición y su orientación a nivel cerebral, físico, etc., indica lo contrario. Imagínese que usted decide después formar un matrimonio con una mujer y tener hijos. Tarde o temprano, esa disposición natural va a horadar lo que se ha construido. Y aquí no quiero dar un ejemplo que pueda ser molesto para la gente más conservadora que escucha esto, no es simplemente un ejemplo. Uno tiene que hacerse cargo de las disposiciones naturales de cada individuo. Y por eso, desde mi humilde punto de vista, ustedes ya saben, lo que yo más hago es más biológico, más una especie de rehabilitación físico-cerebral, más que psicoterapia, pero cuando intento hacer desde mis humildes recursos algo parecido a una psicoterapia, yo trato de primero detectar y ayudar a la persona a detectar cuáles son sus disposiciones instintivas, porque eso normalmente no se habla con las personas. O cuando se les habla con un lenguaje muy poco amigable.
un lenguaje demasiado oscuro, como lamentablemente y con todo respeto, emerge el psicoanálisis. Entonces, poder invitar a las personas que no transgredan sus instintos, que las personas reconozcan cuáles son instintos y cuáles son sus rasgos, y tratar a partir de eso construir, trabajar algo, crear la persona que ellos quieren ser. Pero no ir a contrapelo, porque lamentablemente, dado que se pierde la armonía, en algún minuto la naturaleza va a tomar su cauce, especialmente cuando la gente está con crisis, cuando está con exceso de estrés, cuando ya no puede lidiar con esta construcción que ellos mismos han hecho, que no es natural. Hasta el mismo Csikszentmihalyi y Seligman plantean esto en el flow, en cierta forma, en el hecho de que tú haces bien algo, en lo que te puedes sumergir. Tú te puedes sumergir cuando eres bueno en algo y donde estás intensamente motivado también en ello. Es decir, hay una capacidad natural de sumergirse en una actividad o situación. Entonces creo que eso es muy poco hablado. Se habla mucho más de la moral, del deber ser, de lo que se quiere, de los objetivos. Y se habla muy poco de, bueno, primero veamos qué clase de ser humano es usted, instintivamente, sin juzgarlo. Y a partir de eso veamos más o menos qué quiere ser usted como profesional o oficio, qué quiere hacer usted como elección de vida, si usted quiere tener pareja o no, o qué tipo de pareja quiere tener, si usted quiere, de qué forma quiere vivir. Entonces, no podemos hacer a todos iguales. Tenemos que tratar de sacar lo mejor de lo que cada persona ya es. Un poco el concepto de Pigmalión en la psicología social, el efecto Pigmalión, que tú tratas de... Un poco también parecido a los renacentistas. Cuando se vio el David, lo que se vio primero era una piedra, pero el escultor lo que pensó es de que realmente iba a develar de esa piedra lo que estaba oculto, que era el David, que era esta escultura. Entonces cada uno es una piedra y lo que se puede hacer es develar lo que, entre comillas, ya esa piedra es. No sé si esto les hace sentido. ¿Me entiende? Entonces, esto normalmente, insisto, ¿cómo conozco mi rasgo? Dice M. Jesús. Voy a leer esta porque es relevante. A través del instinto, insisto. Por eso Nietzsche es tan valioso en este aspecto. Y las personas no se les invita a felicitar sus instintos, se les invita a castigar sus instintos. De hecho, es lo que está haciendo el mundo posmoderno. Usted no puede expresar instintos porque usted es peligroso, usted es malo, usted es agresivo. Y bueno, la civilización sobrevivió y pudo existir gracias a que los primeros seres humanos eran salvajes y eran capaces de expresar ese salvajismo para protegerse, para sobrevivir. Entonces, ¿cómo conozco mis rasgos? Los conoce, bueno, hay estudios de la personalidad, pero si quiere ir más al concepto de instinto, usted debe conectarse con ellos. Porque también las pruebas de rasgo vienen de constructos, vienen de teorías. Es como decir, a ver, ¿cómo yo conozco mi instinto? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo yo conozco qué helado me gusta? Usted descubre que ciertos sabores le generan atracción, afinidad. Y después descubre que le gusta más el helado de chocolate que el helado de frambuesa. O descubre que no le gustan los helados. El problema es que muchas veces en nuestra sociedad, inclusive la psicología y las religiones te dicen que hay ciertas cosas que te tienen que gustar y hay ciertas cosas que tú tienes que aborrecer. Y es como que te dijera, ¿sabes que a todos nos tienen que cargar las lasañas? O a todos nos tienen que gustar los helados. Se generan gustos adquiridos y la persona olvida que quizás al principio no le gustaba eso. Entonces yo no soy un enemigo de la moral, pero sí pienso de que las personas tienen que entender primero quiénes son y después tratar de conducirse entendiendo las consecuencias de sus actos. Pero no imponerles un librito inmediatamente de qué es lo correcto y qué es lo que no, y a todos tienen que gustarles lo mismo. Y así están entrenadas la mayoría de las personas. Entonces llegan a la adultez y no tienen ni idea quiénes son. Porque ese descubrimiento no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con lo que te atrae espontáneamente. Y eso genera un camino de que dedicas a un deporte y no a otro, a una profesión y no a otra. En fin, te gusta un lugar y no te gusta otro porque has conocido varios lugares del mundo. Entonces,
El proceso de individuación de Jung, sí, tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué no pongo esas palabras? Porque está muy bien dicho ahí, chileno oficial, pero quizás ya eso implica de que alguien haya tenido que conocer ese autor y quizás no le interesa conocerlo. Entonces, pero es tal cual como tú lo planteas, el proceso de individuación. Pero dicho en la manera humilde de este personaje yo, que les pueda hacer transmitible a ustedes sin necesidad de tener que ir a algún libro, sencillamente a través de un razonamiento intuitivo, aunque parezca contradictorio. Entonces, bueno, ese es un tema que me gustaría dejar porque normalmente yo trato de invitar a la gente cuando la atiendo, cuando sirvo a esto, y les cuesta mucho reconocer quiénes son. Por ejemplo, les cuesta mucho reconocer si quieren estar o no en pareja. Y si me empiezan a decir que les gusta otra persona, bueno, parece que no quieren estar en pareja o no con esa persona. O si una persona llega y me dice que su novio o novia es de una manera y finalmente le carga esa manera, porque está ahí, por control, por no estar solo, porque racionalmente parece un buen partido. ¿Qué es lo que pasa? A mediano plazo no va a tener el instinto y por ende no va a tener el entusiasmo para participar en eso. Y la persona va a estar con la cara larga, amargada, aburrida de su existencia, aburrida de lo que hace. Entonces, la mayoría de las personas, como no se han entrenado en esto, actúan de mala fe. Hay un señor que ya se llamaba Sartre que nos hablaba de esto. ¿Qué es actuar de mala fe? Es pensar que uno no es libre. Y es pensar que realmente la responsabilidad de los actos de uno depende de las circunstancias, no de la elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona hace algo y se mete en un berenjenal y finalmente está de cara larga pensando de que le tocó o le obligaron a casarse, o le tocó o le obligaron a comprar esa casa, o le tocó o le obligaron a estudiar esa carrera. Y eso es mentira. Usted todo el tiempo elige. Y no puede hacerse el leso de lo que eligió. Porque eligió voluntariamente y más encima involucró a otras personas. Otro caso típico. Todos deben tener familia. Perfecto, familia es decir, engendrar hijos. Y cuando los tienen, no los pueden criar. Muchas veces lo han planificado. Conozco cientos de casos así. ¿Por qué la gente tiene hijos y los planifica y después no puede criarlos? No, es que son las dificultades económicas. Bueno, entonces quizás no era el momento de tenerlo. No estaban las condiciones. No estaba la geografía para hacerlo. O es que yo no me puedo postergar. Bueno, entonces no estaba la tierra fértil para plantar esas papas. Entonces no plante papas, porque no quiere postergarse. ¿Me entiendes? Entonces la gente vive en ese tema como de que las cosas me ocurrieron a mí, pero realmente yo fui obligado por ella o por él, me manipuló la sociedad, y eso realmente son puras mentiras. Son mentiras que la gente quiere tener para parecer de que ellos son buenos, porque en todo guión usted y yo somos los buenos de la película, normalmente no somos el villano. Particularmente en nuestra mentalidad judeocristiana viene muy involucrado eso. Y creo que eso es una parte que la religión debería rebobinar, replantearse, o al menos en términos de la práctica. Entonces, yo les sugiero que ustedes se replanteen esto. ¿Cuántas de las decisiones ustedes dicen que fueron hechas por el ambiente y realmente fueron hechas por su conformidad, por su deseo de pertenecer, por quedar bien, por no herir a otro, entre comillas? O tomando responsabilidades que ustedes no podían tomar porque eran incapaces de sostener en el tiempo y que no les importó. Entonces, me preocupa porque esto también tiene que ver con otras cosas. El 2020 hay muchas personas que tomaron decisiones sobre su cuerpo. Te entenderá. Y ahora esas personas se están quejando de que se sienten mal, algunos casos. Usted sabe, era un procedimiento experimental, no sabemos cómo eso va a ir floreciendo en el futuro, o qué resultados va a tener, porque desconocemos eso. No hubo tiempo para poder medir todas las variables, o los efectos. Bueno, después dicen, no, es que me obligaron. ¿En serio te obligaron? No te obligaron. Tú decidiste hacer algo. No te obligaron tampoco a tener un hijo. No te obligaron a tener ese dividendo de esa casa que no puedes pagar. No te obligaron a estudiar esa carrera que no deseaste aprender. Porque no te pueden obligar, porque tú eres por sí mismo libre. Y eso nos enseña Franchute, don Jean-Paul Sartre, y tiene razón. Tú estás condenado a ser libre.
y no te puede hacer el leso al respecto. Entonces el 99% de la humanidad no quiere conocer quiénes son, no quiere hacerse cargo de sus instintos, no quiere hacerse cargo de sus decisiones y quiere creer de que el Estado, su pareja o el otro es responsable de quiénes son ahora. Y así le preguntas al siguiente y al siguiente, al final nadie se quiere hacer cargo. Y eso genera una especie, como civilización, que tiene graves problemas para convivir unos con otros. Quería hablar también del tema de la domesticación, que lo hablé de otras maneras, y del mascotismo humano, pero lo voy a hablar otro día. Entonces, voy a ir un poco a las preguntas, pero eso me preocupa. Me preocupa fundamentalmente porque la mayoría de la gente veo de que está haciendo actos de mala fe. Ya lo hemos hablado antes, insisto, nuevamente tiene que ver con este señor de Francia que te habla de que la gente quiere justificar sus decisiones en otros, cuando realmente ellos dispararon el gatillo. No le pueden echar la culpa a las otras personas. A veces uno decide lo que no quiere para no hacer daño a otros. Eso es como doble cancelación, no y no. Entonces puede definirlo desde una manera positiva, porque eso parece lógicamente contradictorio, ¿o no? Entonces, por ahí creo que van a poder despejar muchas dudas de sí mismos. Primero, ¿qué soy instintivamente? No le va a gustar lo que va a encontrar porque en alguna parte va a ser una yaya, en sentido de que va a ser inmoral, en alguna cosa, necesariamente, porque es la parte salvaje, es el opuesto al civilizado, o la civilizada. Ahora, lo que tiene que después gestionar es decir, bueno, con lo que soy, me guste o no, ¿cómo lo voy a gestionar de la mejor manera en la sociedad? Tenemos un ejemplo, claro, tenemos ejemplos, por ejemplo, en las películas. Una persona que he trabajado me comentaba eso, Dexter, por ejemplo. Dexter es un asesino en serie. Es psicópata y es asesino. Pero su padre adoptivo lo que decide es encaminarlo hacia solamente asesinar a las personas que son malas. Muchas veces en las películas de ciencia ficción aparece esto. Es decir, una persona con rasgos bastante asesinos, pero que logra encauzar su brutalidad en una forma socialmente, entre comillas, menos aborrecible o más aceptable. No les digo exactamente esto, no vaya a salir a matar gente a la calle. Ojalá no, porque eso va a tener consecuencias. Pero lo ideal es que los rasgos más difíciles, más perversos de la personalidad, no solamente sean tratados a través de reprimirlos, sino a través de encauzarlos de alguna manera socialmente aceptable. Por ejemplo, una persona que es muy agresiva puede también luchar de manera socialmente aceptable. Artes marciales, esgrima, hay un montón de formas. Pero ¿cómo usted encausa estas características? Si una persona es muy libidinosa, no debería estar en una pareja monógama, porque le va a estar poniendo el gorro todo el tiempo a la persona. Entonces también hágase cargo de eso. Si una persona es buena para el bla bla, bueno, venda cosas, o salga en un programa de comunicación. ¿Entiendes? Entonces hay que aplicar estas características y tratar de darles una utilidad. Pero muchas veces las personas desde chicos están tratando de agradar a otro y no son capaces de descubrir que estas características internas les van a dar la fuerza para poder tener esa naturalidad, esa, valga la similitud, la potencia para poder avanzar en ciertas cosas cuando hay adversidad. Entonces cuando no es natural es como si usted fuera zurdo y trabajara siempre con la diestra. El cerebro se maneja ahí. Entonces por eso para mí es tan difícil entender que muchas veces la psicología es un guardián de la moral y las buenas costumbres y lo políticamente correcto. Y no es la idea. Eso no funciona finalmente. Tenemos que tratar de ayudar a las personas a encauzar su naturalidad, no a taparla. No tratar de ser un inquisidor que impone una realidad sobre otro. Ahí Carl Rogers, un señor que nos decía que no tenemos que juzgar, o también la fenomenología, por ejemplo, desde Jaspers, nos hablaba de que no, o Husserl, nos hablaba de que no tenemos, fenomenológicamente no tenemos que juzgar, tenemos que solamente analizar el fenómeno. No es nuestro deber decirte que es moralmente bueno o malo, sí entender que todo tiene causa y efecto. Salvo para el señor Hume, que decía que eso no existía, la causalidad. Pero para el resto de nosotros parece que sí. Enseñar que hay consecuencias, pero no tratar de decir que tú debes ser de una forma. Y eso ha intentado muchas veces la religión y la psicología, lamentablemente.
Y eso es lo que intenta actualmente los gobiernos, a través de hacerte sentir culpable del 99% de las cosas que haces. No le llama la atención figuras como Greta Thunberg, no le llaman la atención las figuras que han aparecido en todos los movimientos de minoría últimamente, que trabajan a través de la culpa constantemente, hacerte sentir mal constantemente por lo que eres, por lo que dices, por lo que haces. How do you dare? Como decía, ¿cómo te atreves? Es histérica la pobre cabra, totalmente fuera de sus cabales. Bueno, un personaje construido, por supuesto. Todos sabemos de que también es parte de la propaganda esa señorita. Bueno, todos sabemos de una falacia. Existen ciertas evidencias para plantear de que hay una construcción detrás de ella. Entonces, yo les sugiero de que ustedes no funcionen a través de la culpa. Y cuando ustedes se acerquen, cuando a mí muchas veces me pasa, inclusive en mi vida personal, cuando alguien me empieza a manipular a través de la culpa, yo descarto a esa persona. Metafóricamente le disparo en la cabeza y no tengo miedo. Y no dudo. ¿Por qué? Porque sé que esa persona me está manipulando. Yo no quiero ser manipulado, yo quiero dirigirme por mí mismo. Tienen que detectar la manipulación. Cuando un familiar, una pareja, un amigo trata de victimizarse y tratar de hacerlos sentir culpables de algo para que su voluntad vaya para este lado en vez de lo que quiere, que es para este otro lado. Y lo hacen de manera totalmente automática. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. O a muy poco. Entonces mi sugerencia es que usted sea usted. ¿Por qué? Porque es la única manera de romper la entropía. Usted entréguenos una cuota de originalidad. Por eso nos recombinamos genéticamente. Porque la evolución a través tuyo trató de generar una nueva sopa. El azar. Y a través de ese azar intentó generar novedad. Si no, seríamos todavía células unicelulares que nos reproduciríamos por meiosis. Por mitosis. Seríamos clones. Pero la evolución prefirió unir dos células que se recombinaran y que hubiese más diversidad, inclusive en riesgo de disminuir la expectativa de vida de esas formas de vida, la expectativa de vida individual, con tal de que haya variedad. Los seres humanos no pueden ser hechos todos con la misma talla, con la talla S, con la talla L, con la talla XL. Tienes que darle la posibilidad de ser originales. Pero la originalidad no viene con la moral nuevamente. La originalidad es original, hay de todo. Están todos los colores. Se habla mucho de la inclusión, pero se habla muy poco de aceptar la originalidad genuinamente. No ha cambiado nada desde la época de las brujas de Salem. Los mecanismos de culpa y conformidad siguen tan fuertes como siempre, solamente que ahora tienen otra fachada. La gente está constantemente teniendo miedo a lo que va a decir o lo que va a hacer para no ser juzgado por el resto. ¿Qué espacio estás dando a la originalidad ahí? Si originalidad también viene del ser, del instinto, del deseo. Es lo único tuyo, lo otro es aprendido. Entonces, no pierdan su originalidad porque es lo único que va a quedar de ustedes, es lo único interesante de ustedes. No es interesante ver personas en serie, porque no aportan nada al aprendizaje del universo, del todo, a través del individuo. Por supuesto que tiene que haber límites, a algo tenemos que conformar para poder funcionar en sociedad, sí, es cierto. Pero también tiene que haber un grado de libertad para el otro, genuina. Y no, eso no se está permitiendo ahora. De hecho, ahora con los pasaportes digitales y con el sistema que vamos a tener el ciudadano digital como en China, ustedes van a saber si fue una botillería, si fue a un nightclub, no sé, pues si usted fue a la cosa que usted se dedique a hacer, también lo va a saber el gobierno. Y va a tener menos puntos porque no es el ciudadano ideal. Eso a largo plazo va a tener consecuencias con esos sistemas. Van a ser tan obtusos, homogéneos y totalitarios que no va a haber nada creativo. Va a generar la némesis de la creatividad que planteaba una vez un señor japonés llamado Fukuyama. Estas sociedades colapsan finalmente. Igual que las especies que son demasiado iguales, cuando viene un cataclismo, no hay ninguna mutación, mueren todos. La gracia de la originalidad es que a veces ese original es capaz de hacer algo frente a una situación nueva. Por casualidad, esta adaptación a veces es útil.
Y esa mutación nos permite sobrevivir a esa especie, con ese individuo o ese grupo de individuos que tienen esa forma distinta. Entonces este tema de hacer todo igual es igual que crear un lago, al vez pura agua muerta. Y eso es caldo de cultivo para el desastre. Entonces, por eso me preocupa que realmente está la gente muy en eso. Voy a leer ya los comentarios. Y también se castiga mucho el salvajismo, y lo que se tiene que premiar hasta cierto punto es eso. No estoy aquí para domesticar o enjaular el salvajismo de otro. Estoy aquí para que entienda las características y las consecuencias de lo que puede y no puede hacer. Pero es distinto, enseñar, mira, si tú haces A, entonces va a pasar B, y te tienes que hacer cargo de eso. Y también creo que por eso el discurso posmoderno es tan castigador con ciertos grupos de personas. Porque creo que en el fondo, y esta es una opinión mía, no sé si es así o no, en el fondo todo este movimiento tiene que ver con cortar las cabezas de los humanos más salvajes, que podrían ser los que podrían rebelarse contra un sistema en el futuro. Y se buscan los humanos más mascotas. En otras palabras, con todo respeto de los amigos de y los dueños de las, entre comillas dueños, se están dejando a todos los chihuahuas y se están eliminando a todos los grandanés. Y a los Doberman. Se los está eliminando sistemáticamente porque, claro, esas personas pueden generar problemas. En cambio, los otros son ultra domesticados. Inclusive se le está generando culpa a la persona de lo que come y no come. Entonces esto no tiene que ver con tu orientación sexual, con la decisión de si quieres tener un cuerpo de hombre o mujer. No tiene que ver con tus hábitos alimentarios ni con la ecología. Tiene que ver con tratar de eliminar todo tipo de instintividad en ti que pueda ser peligrosa para el todo, para el sistema. Entonces no importa mucho ese tipo de cosas. La gente se queda metida en ese discurso, mira, ¿sabes qué? En realidad es mejor consumir lechugas que carne, o es mejor cambiarse el sexo del que uno vino en vez de tener el que uno tuvo, o es mejor, no sé, plantar árboles en vez de quemarlos. Sí, en un nivel eso es una discusión, pero en un metanivel es usted trate de ser lo más conforme que pueda con el sistema y lo que usted se diga. Usted vaya a ver todo el tiempo el fact-check. Usted trate de en ningún momento ser políticamente incorrecto, porque entonces usted es un enemigo del sistema. Entonces creo que detrás de todo esto no está la elección de lo que te gusta, lo que no te gusta, de cómo quieres tu cuerpo, o cómo quieres tu ambiente, o qué quieres comer. Es que tanto estamos domesticando a los individuos. Inclusive la psicología ha sido, ya gallos como Laing y Cooper y un montón de gente, ha sido un ente de la domesticación también. Foucault también lo plantea. ¿Por qué digo palabras de autores? Para que no digan, este gallo se le ocurrió. Ahí les comento cuándo se me ocurre a mí y cuándo no. Hay cierto fundamento en esto que te digo. Entonces, ¿qué hacer con la culpa? Mi sugerencia es que disminuya la culpa hasta un grado solo saludable. Por supuesto, no puede vivir con cero culpa porque sí, podría crear algunos problemas para el todo, pero la disminuya a lo menos posible. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas. Y por la misma razón no cobro por esto, porque si no el YouTube me diría, no, sabe que acaba de decir algo que es políticamente incorrecto. O me dirían, no, sabes que como tengo no sé cuántos suscriptores que quieren que diga que los chihuahuas son bacanes, no me caen mal por si acaso, por ejemplo, que tampoco salga alguien de cristal que se enoje con esto, ya, tengo que hablar de tales cosas y tales no. Y finalmente extingues tu propia capacidad de rebeldía. Tienes tanto miedo a perder lo que te otorga este sistema que no te atreves a hacer ni decir nada. Y dejas de ser tú mismo. ¿Qué sentido tiene tener tantas cositas y tantos seguidores y tanta platita si te extingues tú mismo? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que estar con la pareja más atractiva para el resto, teniendo la familia más perfecta para el resto, si no te gusta eso a ti? ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces creo que lamentablemente la gente es demasiado sugestionable, pero no entiende que finalmente ellos se van a tener que hacer responsables de las decisiones que tomaron en su vida.
No pueden echar la culpa al resto. Ahora vamos a leer lo que la gente dijo. Me dice, explícalo, Greta, por favor. No, búscalo tú, caro Andrea. Por eso soy duro de mollera. Usted haga las cosas, no me pida a mí. Gravax Rock, yo he tenido problemas en todos mis trabajos porque no soy sumisa, analizo la situación y doy mi opinión. Eso es muy mal visto en el mundo laboral, la productividad que piden es mentira. Eso está, mucha gente está cansada, de hecho, de pegas muy buenas, que están viendo que se está yendo al carajo todo. Y están haciendo puras capacitaciones de cosas que no tienen ninguna importancia. Esto va a tener un problema. Occidente, si sigue de esta manera, va a tener graves problemas de sustentabilidad. Y eso se está viendo, lo que hace es que nadie quiere hablar de ello. Otro rey va desnudo. Bueno. Hola Sergio, llegué tarde, pero algo del hilo del tema tomé. Sé que deberíamos ser original. Pero ¿cómo marcar lo genuino? ¿Cómo saber los rasgos de manipulación a los que somos sometidos? Si te gusta el sushi, la primera vez te dan ganas de vomitar, claramente un gusto adquirido. De la misma forma, al principio quizás hay cosas que no te gustaban y que tú no adherías, pero como después tú te metiste en eso, le dijiste al resto que era bueno, a pesar de que tú no, en tu interior no lo creas así. Por eso tienes que estar conectado con tu instinto. Porque no es algo que yo pueda definir. No es algo del saber, es algo de aquí, bueno, también debe ser en alguna parte del cerebro, el sistema límbico, lo que quiera, pero es a nivel subjetivo, es algo que viene de tu interior, de tu sensación. No es algo que podamos manifestar en palabras. Es más básico. Como dice Edward Bernays, es el sobrino de Freud, que fue el padre de la manipulación en Occidente. Generó las campañas de las guerras, de los cigarrillos, un mentiroso a nivel épico, como un bastardo colosal, como salía en un desgraciado a nivel épico. Como dice Edward Bernays, en el sentido de que manipuló, no decidimos por nosotros mismos, ahora hay tanta publicidad que nos obligan a decidir lo que nos quieren imponer. Modas, costumbres, exactamente. Edward Bernays, léelo, es unos padres de la publicidad, pero claro, hasta qué punto él hizo lo que tenía que hacer para las marcas, pero claro, la gente es manipulable y se utilizan esas herramientas. Bueno, quizás a cierto punto lo que él hizo no es ni malo ni bueno, utilizó las herramientas que podía para maximizar su ganancia nomás. Puede ser. Lo peor que los seres humanos domesticados son los que rechazan al humano divergente. Quedó clarísimo cuando los vacunados jugaban a los antivacunas. Austral, Bengal, Sabana, Chile. Bueno, en el mundo feliz los salvajes eran realmente los que querían exterminar, pues los tenían unas como reservas. Yo he tenido... Vamos a ir los últimos y ahí ya cierro. Muchas gracias por felicitar el programa Los Psicolocos. Aquí me mandan... se siente de guata, como dice Fachonera. ¿Algo le pasa a tu audio? Sí, siempre se sobrecarga. Escuchaba en mega empresas, pero no me hacían sentido y al salir me sentía libre, liviana. Gaby Yaroa. El copete y la hierba, Sergio. Demi Diel. Ok, la intoxicación es una forma que también planteaban muchos, desde los griegos hasta el don Nietzsche, así de que era una forma de enaltecer la vida, ¿ya? Pero hasta qué punto, sin copete y sin hierba, como dices tú, puedes escuchar lo que sientes o puedes tomar conciencia de lo que sientes. Porque si no te vas a hacer un esclavo de la sustancia. Y la idea es que sigas teniendo, tú seas el amo, no que dependas de una sustancia para tener que sentir. Digo yo. ¿Cómo sacar la culpa? Ya te dije, Connie Constanza, hay que romper huevos. Bueno. A ver, también hay otra cosa. El ser humano domesticado, mascoteado que tenemos ahora, que en parte somos todos nosotros, no está acostumbrado a matar para vivir. Entonces, Connie Constanza Ocha, ¿cuántas veces usted ha tenido que matar para vivir? Porque le cuento que quizás si usted tiene, no sé, no veo su foto, pero imaginémonos que usted tiene 30 años. Para haber vivido los últimos 29 años, o los últimos 25 años, digamos que de los 5 para adelante,
tendría que haberse hecho cargo de lo que usted come. Y eso implica cortar una lechuga, matar a un animal, luchar con otro para tener comida. Entonces, la culpa se disminuye porque este ser humano que vivió en el entorno natural, salvaje, entiende de que a veces tiene que hacer un acto de dañar a otro para seguir existiendo. Porque nosotros consumimos seres que están ordenados, nosotros no comemos entropía, yo no como aire, yo tengo que comer otra cosa que tiene una organización, es decir, que está viva, tiene orden interno. Es bueno un concepto de termodinámica, pero para seguir existiendo ordenadito adentro, tengo que comer otra cosa que estaba ordenadita también y consumir parte de esa energía, porque el ambiente está todo desordenado, la mayoría de las cosas inanimadas. Entonces, la culpa también tiene que ver con que los seres domesticados jamás han tenido que vivir con esa ley, que para vivir hay que matar. Así funciona. No me gusta, pero así funciona. Pero cuando tienes humanos que toda su vida han vivido con platos preparados, con todo hecho, llegan a disociarse de esa naturaleza evidente de la realidad, que unos se comen a los otros. Lo omiten, y lo omiten tanto que creen que no es así. Y llegan a pensar en un mundo de fantasía, donde las cosas caen básicamente del supermercado del alto cielo, o se crean por generación espontánea, no entendiendo el coste, el dolor necesario que se produjo para tener ese beneficio que está teniendo ahora. A veces ayudamos a otros y a veces matamos a otros. Esa es la naturaleza de las especies. Tanto como altruistas, a veces son egoístas. No lo elegí yo. Vea cualquier programa de Animal Planet o de cualquier cadena que a usted le guste de la vida salvaje y va a ver ahí en sus máxima expresión eso. Entonces creo que también está muy disociada la gente, con algo que son bastante lógico. Ese pensamiento me dejó a comer carne, dice Natalia. Ya pues Natalia, pero lamentablemente usted come lechugas igual, pues, y ellas estaban vivas y tienen células adentro, llenas de vida. O zanahoria, o lo que usted elija. Usted y yo igual estamos quitando vida. Igual somos, ya si lo quiere en forma de personaje de Halloween, somos vampiros igual. Y también nos comemos entre nosotros. Y nos parasitamos entre nosotros. Y algunas personas son full parásitos, otras son un poco más autovalentes. Ese es el dato. ¿Me gusta? No. Pero así ocurre. Y va a ocurrir mañana y pasado. Si quiero usted y yo seguir viviendo. ¿Es feo este planeta? Sí. Todo es vida, como dice Fachonera. Lo pacífico estable es el orden, el equilibrio con lo novedoso y transformador del caos. Creo que hoy se ha limitado lo más posible lo caótico y se ha generado un afán por el orden y lo seguro. Como lo decía David Bigotón, de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y ahora quedó en Occidente desde hace 2000 años, desde Platón, solo lo apolíneo, solo el orden, solo el equilibrio. Y no puede existir sin el caos. Tienen que estar ambas fuerzas para que nosotros existamos, como sociedad y como persona, como individuo. Entonces, muchas gracias. O fenomenología que nos dice Pablo. Ya, para ir, mándame un interno, vamos a conversar. ¿Un exceso de empatía? Sí. A veces hay un exceso de empatía. O más que exceso de empatía, porque no siempre se pone en el lugar del otro. Es un exceso de lo que se considera empatía desde el reglamentito que se nos da a través de la socialización, religión y institucionalización. Que no necesariamente es empatía, que es ponerse realmente en la sensación del otro. Eso es súper difícil, es casi como la telepatía, por eso son similares en términos semánticos. Ya, voy cerrando. Muchas gracias. Mari Biscuit, cuando a tus instintos no le cuadran en algo a la sociedad, ahí es cuando tienes que creerte. Sí. Alinearse con el resto te ahorras problemas, pero no ser tú mismo te mata por dentro. Angeli.7. Tal cual. O sea, estamos fregados. Pero claro, pues Natalia, si de alguna forma usted va a comer a alguien, o alguien, porque también es una forma de vida, no hay manera de escaparse de eso. Ahora, la idea es tratar de hacerlo
creando el menos dolor posible. Los animales en general no disfrutan matando a otro. En general, hay algunos chimpancés, algunos primates que sí, y algunos felinos también, al parecer. Pero en general no disfrutan con eso. Lo hacen cuando es necesario hacerlo. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. No, y sé que va a hacer un live, es cierto, Vanessa. Entonces, si fuéramos realmente evolucionados no mataríamos ni mosca. María Kums. ¿En serio, María? ¿Con qué cuerpo? Respóndeme eso, técnicamente. ¿Cómo podríamos funcionar si no agregamos cierto tipo de sustancias a nuestro organismo? Danos una opinión. Porque inclusive podría ser carne sintética. Bueno, son células también, po. Si no son de la nada. Se construyeron como tales, a pesar de que en este momento son súper inviables como para toda una sociedad. Entonces, yo tengo una duda. Yo creo que si tuviéramos otro tipo de cuerpo, o nos alimentáramos de electricidad quizá, podríamos ser como tú dices, pero en este momento no puedo concebir una alternativa práctica, concreta, de cómo podríamos funcionar sin matar. Si me la puedes dar, lo presento inmediato y me alivias mi vida. Pero dame pruebas, dame algo concreto, no algo no algo desde lo bueno o lo malo, sino algo desde lo objetivo. Nunca podemos tener una sociedad perfecta porque igual se necesita caos, dice Malu Garrido, delincuentes, psicópatas, políticos corruptos, exactamente, todo existe en el todo. Existe un trigo que se alimenta solo de semillas y frutos caídos. Y igual la semilla es una forma de vida y va a crecer. Y tiene células adentro. La vida proviene de la vida, Carol Muñoz. Entonces, en términos concretos, me refiero a esto. En términos... ya se entendió. A mí, y aquí me dice María Cum, sí, es cierto lo que usted dice también. Gracias. Gaby Noja, a mí me pasa mucho en tertulias con amigos y familia, opino diferente, empieza el ataque y los conflictos porque soy firme en mi opinión, siempre quedo sola. ¿Y qué vamos a comer entonces? Lo que usted defina que quiere comer, en la medida de que el objeto comido no se lo coma usted. Al final el otro también tiene formas de defenderse en el mundo natural, los animalitos y hasta algunas plantas se defienden. A su modo. El exceso de orden es más peligroso que el exceso de caos, Juanjo MD1, porque ese es sigiloso, adictivo e inquisidor, es mi punto de vista. Estoy de acuerdo contigo, Juanjo. Pero es un punto. Lo podemos compartir, el resto puede estar en desacuerdo, pero sí, más o menos por ahí es como lo que me pasa. Tengo que hacer fotosíntesis, ¿esa es una opción? Sí, si fuéramos plantas puede ser. Sí, ahí tiene sentido. Ahora, voy cerrando. Por ejemplo, si ustedes tienen dudas de esto, también hay gente que lo ha pensado, que ya, para decir, ya, este flaco se le ocurrió. No, mira, es un tipo que se llama Schopenhauer, que también planteó esto de que es una cadena constante de la vida alimentarse a sí misma. Si ustedes analizan la cadena trófica, también van a ver este elemento, en biología. Entonces, lo que estoy diciendo no es original, no se me ocurrió a mí en ningún sentido. Connie Constanza 8. El, comillas, quebrar huevos, cierre comillas, intrínsecamente trae dolor y los humanos no queremos sentir dolor ni causarle dolor a otros, pero así son la naturaleza de las cosas. Entonces me dicen, ¿cómo eliminar la culpa? Entendiendo que a veces va a causarle dolor a otros. Ah, quiero terminar contigo. Sí, terminemos. ¡Oh, llanto! ¿La quería? No. Bueno, dígale. No, es que no quiero causarle dolor. Bueno, entonces diga algo que no quiere. No, es que no quiero y no quiero. ¿Me entiendes? Entonces, claro, a nivel psicológico también se repite. Como la persona tiene esa mentalidad de que la persona nunca tiene que hacer daño entre comillas, o generar un conflicto con otro, para que el otro no se sienta mal, entonces pasa la vida, como decía la canción de los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Pésimo mi entonación. Y eso te termina jodiendo a ti, y termina amurrado. A veces hay que tener conflicto cuando no estás de acuerdo con algo. Y eso... Bueno, y si la persona se siente mal, que se sienta mal. ¿Sí, qué vas a hacer? Si eso ya no tiene que ver contigo. Lo que tienes que ver es que seas transparente con lo que a ti te pasa, con el respeto, por supuesto, sin decir cosas
humillantes o irrespetuosas, pero en castellano o en el idioma que usted tenga hay palabras para comunicarse efectivamente y bien. Mentirle al otro también le causa daño, exactamente. Y ahora voy cerrando, que se ha pasado muy largo este live. Pato Carlos Cromos, es innegable el hecho que necesitamos alimentarnos de otra vida para subsistir. El tema es el respeto hacia lo que estoy consumiendo. Las culturas orientales antiguas siempre pedían permiso. Pato Carlos Cromos, interesante el punto. ¿Lo puedo leer de nuevo, Pato? Es innegable el hecho que necesitamos alimentarnos de otra vida para subsistir. El tema es el respeto hacia lo que estamos consumiendo. Totalmente de acuerdo. Interesante, de una manera muy elegante en que lo has puesto. Y agradecimiento al espíritu de las cosas. Bueno, que les vaya muy bien, buen fin de semana, hay buenos comentarios, no los alcanzo a ver todos. Me hablan de Roma al pasado, envíenme un indirecto, Fraya02. Nuestro cuerpo destruye las células para obtener el nutriente. Está en nuestra naturaleza, eso de comillas, quitar la vida. Fotos.valparaíso. La vida se sacrifica a sí misma para proliferar. Lucas-Naranjo. Tal cual. Muy cercano al concepto de Schopenhauer. Hay gente que no come, no toma agua. Mentira. Marisipa. El tipo uno, el Trubiano y todos se han mostrado todos de que son realmente un fraude. Así que muéstreme que uno de esos tipos vive a punta de la nada y le empiezo a creer. Pero no. La única manera de no alimentarse es mediante una conciencia expandida. No. Muéstreme eso, muéstreme con una base científica eso. Porque lo otro es opinión, doxa, no episteme. Ya, que les vaya muy bien. Insisto, si alguna de las personas que me dijo eso tiene pruebas, envíemela, la discutimos. Hacemos un live al respecto. Pero hasta ahora los cuerpos humanos necesitan vida para poder seguir viviendo. No funcionan a punta de fotosíntesis. Que les vaya bien. Insisto, discrepo fraternalmente con esas personas, pero si tienen datos, veámoslo, y que los vea la comunidad médica también. Serviría mucho. Buenas noches, que les vaya bien, buen término de semana.